bienvenidos un año más a la sede universitaria Ciudad de Alicante, donde vamos a desarrollar la segunda parte del ciclo El legado de lo efímero. Y bienvenidos, por supuesto, a los que estáis aquí presentes, a los que nos seguís el streaming y a los que con posterioridad nos podáis ver a través de los canales de YouTube. El segundo ciclo, la segunda parte del ciclo del legado de lo efímero, como ya sabéis, el ciclo está dedicado a los artistas foguereros alicantinos, que, pues los menos conocidos, los pioneros, los que incorporaron el arte nuevo en Alicante y que pasaron el testigo de este arte efímero a los actuales profesionales de las hogueras, ¿no? En este segundo ciclo, la segunda parte del ciclo, vamos a desarrollar 5 conferencias, como el año pasado. La primera de ellas, la que vamos a desarrollar hoy, pues sobre 3 sagas de constructores de hogueras, los Carrillo, los Mingot y los Rioja. Seguiremos en marzo con otra saga, mucho más extensa, la de los Capella, aunque nada más hablaremos de los inicios de su arte. En mayo abordaremos a Jaime Giner y José Gutiérrez. En junio a los Hernández Gallego. Y cerraremos el ciclo con una miscelánea de artistas foguereros pioneros poco conocidos que hicieron muy poquita cosa, pero que también merece la pena recuperar porque no dejan de ser constructores de hogueras y además alicantinos, que es un poco la sistemática que hemos seguido durante todo este ciclo. Bien, hoy, como adelantaba, vamos a hablar de 3 sagas de constructores, la más conocida y la más importante, la de los Carrillo, los Mingot, tal vez menos conocidos, pero no por ello menos representativos del arte alicantino, y los Rioja, que son los menos conocidos, aunque también fueron los que menos aportaron. En general, todos ellos tienen poca obra artística, pero lo suficientemente significativa como para que la rescatemos. En concreto, los Carrillo son el padre, Miguel, Adrián, que trabajó durante un año también con Pedro Valdés, que os va a sorprender, Pedro Valdés. La saga de los Mingot, el padre sería el hijo, el nieto y un sobrino. J. Corredor, que es no he conseguido saber absolutamente nada de él, pero sin embargo fue el que diseñó una hoguera nada menos que para la plaza del ayuntamiento, y por eso está incluido ahí, y los hermanos Rioja. Ya digo, parece mucha gente, pero realmente la obra no es muy extensa. Miguel Carrillo y su hijo Adrián es una saga de grandes escultores alicantinos que todavía pervive, aunque el nieto, en este caso, que también es escultor, pues no se ha dedicado a la obra de hogueras. La familia de los Mingot, que ya ahora la analizaremos, y, como adelantaba, pues los hermanos Luis y Manuel Rioja. El segundo de ellos, Manuel, fue el que hizo luego hogueras adultas, pero los dos empezaron con hogueras infantiles. Y empezamos de lleno ya con Miguel Carrillo. Miguel Carrillo fue nacido en Relleu, estuvo 4 años en activo, plantó en total 5 hogueras. Lo mismo practicaba pintura que escultura, y donde más destacó era en imaginería. Además, su taller estaba en la calle San Nicolás, precisamente detrás de la iglesia, y tuvo como profesor nada menos que el escultor Ruidavés. Hizo talla en madera, en pintura, restauraciones, toda clase de trabajos artísticos. Se conserva en San Juan un retrato del doctor Esquerdo, esta talla de madera de boj. Era también gran aficionado a la música, de hecho fue fundador y subdirector de la agrupación musical alicantina de pulso y púa, la Wagneriana, que curiosamente daba también un premio en los primeros años de hogueras. Este es, precisamente. Y, las hogueras de San Juan le pillaron ya mayor, pero, como todos los artistas alicantinos, quisieron aportar su grano de arena y estuvo construyendo varias hogueras entre los años 28 y 31. De hecho, es uno de los artistas foguereros alicantinos fundacionales. Y el primero que tuvo problemas con la censura. Ahora lo veremos. Y, curiosamente, empezó con la censura y terminó siéndole denegado un trabajo, que también veremos por qué. Nunca fue premiado, pero paradójicamente fue profesor de un montón de artistas foguereros que sí triunfarían con sus obras.
padre, como había adelantado, de Adrián Carrillo García y abuelo de Adrián Carrillo Valero, más conocido como Adriano Carrillo, aunque él no se ha dedicado nunca al arte de hogueras. Esta fue la primera hoguera de Miguel Carrillo, Nunca es tarde, y esta es una hoguera que siempre ha creado polémica porque se ha escrito cosas que eran incorrectas. La hoguera oficialmente se llamaba Alfonso el Sabio San Vicente, barrio de San Fernando y adyacentes. Se construyó entre los números 1 y 5 de Alfonso el Sabio, es decir, al principio de todo, de Alfonso el Sabio. Aparece por primera vez la censura porque textualmente hubo un texto del ayuntamiento que decía que habría que modificar previamente algunos de los personajes representados. Y se supone que simbolizaba la llegada de los Reyes Magos, que eran portadores de objetos y tal. En fin, era gente representativa dentro de Alicante, perfectamente reconocibles por los rostros. Entre ellos estaban precisamente don José María Pi, pero hubo quien se mosqueó. Esta es otra de las fotografías. Otra más. Pues algunas de esas personas que se consideraron molestadas pues, suplicaron al ayuntamiento de que fuera anulado el proyecto y, sin embargo, bueno, pues, se presentó una segunda opción prácticamente idéntica, pero con un significado diferente. Hablaba de que había un conjunto de 7 figuras que, para evitar erróneas interpretaciones, se presentaban sin vestir y desfiguradas. Bueno, sin vestir, como veis, son simplemente pues, cuatro maderas, pero lo de desfiguradas, los rostros, las cabezas seguían siendo las mismas, además estaban hechas en cera, como antiguamente, con lo cual, bueno, pues echa la trampa. En todos los sitios aparecía, hasta hace relativamente poco tiempo, como que era una hoguera que pertenecía al mercado central, pero vamos a comprobar que no, porque ni coincide el emplazamiento con el tradicional frente a la puerta del mercado, ni el llibret menciona ni al mercado ni a sus comerciantes. De todo es sabido que el distrito de Mercado Central es un distrito reducido a tramos de las calles que rodean al edificio del mercado. Además, encima, el tío Cook la lía más porque amplía el nombre de las calles y destaca como Alfonso el Sabio la principal. Eso llevó a José Fernández Torremocha, que no era cualquiera, en su obra La Foguera, Historia de las Fogueras de San Joan, atribuirla erróneamente a la hoguera Alfonso el Sabio. Ahí ya viene el lío. Pero hay una revista que se llama Celuloide, que en realidad es el llibret de la foguera y que en la portada pone número extraordinario dedicado a la hoguera Nunca es tarde, que se llama Calle de Alfonso el Sabio, que no aclaraba nada, pero veréis que dentro sí. Y ya de entrada en la portada había una de las figuras censurada. Pero es que el llibret añade todavía más Díaz Moreu, Calderón de la Barca e Infanta, y dice que la hoguera sería plantada en la confluencia de las calles de Alfonso el Sabio, San Vicente y Díaz Moreu, como efectivamente se puede comprobar por las fotografías que estáis viendo. O sea, nada que ver con la fachada del mercado, ¿no? Esta es la portada del llibret. Como digo, no aparece ningún anuncio de ningún comerciante en el mercado de abastos, cosa que en 1929 sí que aparecían, como es lo lógico. Cita, además, que estaba costeada por los vecinos de Barrio San Fernando, Calle de Alfonso el Sabio, Díaz Moreu, Calderón de la Barca, Infanta, San Vicente y calles adyacentes. Y lo que sí que es cierto es que en la reunión de comisiones de fogueres de julio del 29 se presenta una ampliación del distrito de la foguera Plaza del Mercado a los números 1 al 11 y 2 al 10, que entonces sí que englobarían esta demarcación, pero de cara a 1930. Y además, en 1928 el presidente era Francisco Ayala Antón y todos los Ayala que aparecen en el censo, digamos, foguerer desde 1928 hasta 1936 lo hacen como comisionados de Calderón de la Barca. Y además todavía Miguel Carrillo Soler, el constructor, era comisionado y artista de la foguera Plaza de Juan Poveda a partir del 29 y además autor de la foguera Calderón de la Barca del 29, con lo que, si a mí me preguntaran mi opinión, pienso que de ser heredera una comisión actual de esta primera, yo me decantaría por Calderón de la Barca, pero es una opinión personal.
El llibret reproduce uno a uno todos los ninots que compondrían las escenas. Aparece un visado de la censura, 3 de ellos en portada, como hemos visto, con un rectángulo central machacando la imagen que tampoco le gustó ni siquiera en la segunda versión al representado. La explicación se recoge en 7 páginas firmadas por Ricardo García López, Caíto, un escritor y caricaturista alicantino, aunque afincado en Madrid. Eran críticas a personajes de la sociedad alicantina, pero el nombre se suprimió, apareció con una X. En el boceto cubierto por el rectángulo negro, sin embargo, se trasluce una figura tocando el violón, que sería esta, que aparece decapitada en la hoguera. No es que fuera decapitada, es que se exigió al constructor que le quitara la cabeza, ni más ni menos. Y claro, era lógico que más de uno se mosqueara porque los versos dedicados a cada personaje pues había que echarle de comer aparte. De hecho, vamos a ver alguno. Estos son todos los personajes. En el primero dice que nunca ha sido liberal de ese tipo figurante, vacuo e insustancial. A todos les mete un rejón. De este segundo dice que hizo muy poco, señor, pero menos dejó hacer. Él arma un lío y con esto ya se suele conformar. Toda la vida llorando y una lágrima colgando que le mancha la chaqueta. El del violón. Yo lo he visto complicado en una conspiración y por poco fusilado. Ahí estaría el violón, más o menos. Es la afición sin igual que siempre tuviste al libre interpretación. Y ha sufrido los reveses más amargos de la vida acumulando intereses. Entonces, bueno, pues como tenía esas dedicatorias, pues era lógico que los personajes, que encima eran conocidos por la sociedad alicantina, se mosquearan. Bien, y al año siguiente plantó la foguera Calderón de la Barca, la primera que plantaba Calderón de la Barca, se llamaba Memorias de un devorador de arroces, en el cruce de las calles Manuel Antonio y Calderón, donde casi siempre. Y bueno, como veis, pues una paella central con una serie de personajes, uno que se está poniendo como el Kiko comiendo paella y en la parte de detrás por la portada de la estación de ferrocarril Madrid-Zaragoza-Alicante, ¿no? La revista del tío Cook describe, como ahora veremos, pues quiénes son incluso esos personajes y qué es lo que quieren decir. Esta es la foto, la mejor foto que hay para mi gusto de esta hoguera, que además se ve no sé, un plano muy bonito del Castillo de Santa Bárbara a un lado y toda la cartelería que es curiosa de leer, que hay a la derecha en ese muro. Y bueno, pues dice que dentro de una enorme paella está Fernández Flores, Wenceslao Fernández Flores, a quien se le está sirviendo un curso de arroces, ¿no? La primera lección de gastronomía. Entonces dicen que casi en la portería de la estación el alcalde pues dice que le lleva a un sitio que se llama El Pino a comerse el primer arroz de la lista. Después Obras del Puerto le ofrece un arroz a la marítima. Los personajes son difícilmente identificables, algunos por eso no los marco, pero son todos los que rodean a Wenceslao Fernández Flores, ¿no? La Asociación de la Prensa, Manuel Pérez Mirete, que era el presidente, pues le lleva a Elche a tomar un arroz con costra. José Pérez Gil, que antes Pérez García, no es el Pérez Gil de Hogueras o el conocido pintor, era un dependiente de una tienda y le ofrece el cuarto arroz. Guillén Tato, la familia de Guillén Tato, le ofrece un arroz caldoso. Un tal Aristarco, que era el seudónimo con que escribía Eduardo García Marcili en el Diario de Alicante, pues fue el que tuvo la mala idea, dice, de decirle a don Wenceslao que viniera a conocer lo que era comer arroz en Alicante. Y para completar la lista, en Busot se le lleva a tomar arroz con garbanzos, ¿no? En mangas de camisa, dice. Un alguacil que sobre una escalera, aparece a la izquierda, pone con un cordel una copia de la crónica que hizo Wenceslao Fernández Flores, donde comenta la visita diciendo Casa de la Primavera, que es la tierra alicantina, el conocido eslogan de la Casa de la Primavera, ¿no?, refiriéndose a Alicante.
Bien, este mismo año, en Plaza de Juan Poveda, también la primera que plantan la primera esquilá, delante de la fuente que había en la Plaza de Juan Poveda, en la actual Plaza de San Cristóbal. Era pequeñita, 3 por 3 metros. La revista La Foguera dice que, bueno, habla de el cabello de Sansón, en fin. Ahora lo veremos con más tranquilidad porque sí que hay una explicación más rápida por lo del corte a lo garzón, como dicen los franceses, a lo chico que le están dando a esta mujer que aparece en el centro. La revista de Tío Cook pone nombre y situación a todos los personajes, que es lo que vamos a ver ahora. En esta foto se aprecian todos los personajes, una especie de mampara y a la izquierda un señor leyendo y luego, bueno, pues tienes por un lado al peluquero, a la señora que le está cortando el pelo y al limpiabotas. Aquí tenemos también otra imagen. Aquí vamos a ver cada uno lo que es. Fijaros que en la base pone vaya un corte, la primera esquilada, ¿no? Bien, pues la señora le pone de nombre Amparo Costera, que dice que es una morena arriscá, que le gusta ir a la moda de pies a la cabeza y decide cortarse el pelo, lo mismo que un estudiante, a lo garzón, como decían, ¿no? Pascual Borrego, que es el marido, dice, tiene un amor desacompasado, ¿no?, que todo lo consiente y, bueno, mientras está el hombre leyendo la Lidia Taurina, se sabe que es aficionado a toda cuestión de cornamenta. Minchorico, que era el barbero más conocido, que está cortando la melena de Amparo, pero que se embelesa, se encandila, se atortola cuando ve bultos por delante, de modo que ya no está en lo que está, con lo cual le está haciendo una esquilada en lugar de un corte de pelo, ¿no? El Pinturas, que es el betumero, el limpiabotas, da brillo al calzado de Amparo con entusiasmo porque ve que es buena piel el corte que tiene delante. Bien, seguimos en la Plaza de Juan Poveda. El año siguiente plantó Rinden Armas, en el mismo lugar, en lo que ahora es la Plaza de San Cristóbal, pero fíjate que ahí ya decía que antes se llamaba de San Cristóbal, antes de Juan Poveda. También muy pequeña, un poquito mayor que la otra era de 3 por 3, 5 por 3. Los ninos siempre son a tamaño natural, si no os habéis dado cuenta. Este es el boceto general. Y esta es, pues, un calco. Hay hogueras que no se parecen demasiado, pero esta es calcada, ¿no? Bien, la revista Alacant Fogueres de Sant Joan dice que sobre todo los gruesos cañones, el símbolo de la paz, quiere a todas las naciones quitarles las armas, ¿no? Y dice que a la fuerza que no guaña contra los armes de caña, ¿no? En pregunta, en interrogación. Pero la revista Fogueres de Alacant, que es otra, añade en castellano, no es fácil, infiero, desarmar al mundo entero. Seguimos en la Plaza de Juan Poveda, en el 31, la desbandá, tamaño mayor que las anteriores, y lo mismo, ninos de tamaño natural, y una pequeña memoria que hay en el mismo expediente del Archivo Municipal, dice que está basada en el momento de la proclamación de la República en España, donde hacen desbandá los zánganos de la colmena en vista de los acontecimientos. En este año 31, pues ya os podéis imaginar que las alusiones a la República, pues prácticamente en todas las hogueras. Este es el traslado a la fotografía. Entonces, la enorme colmena simbolizaba el trabajo y al lado de la efigie de la República, llevando la bandera tricolor, huían los que se aprovechaban del anterior régimen. Y bueno, pues hemos empezado con una hoguera censurada y terminamos con una hoguera que nunca existió, porque le fueron denegados el proyecto de Foguereta y Ninot de Carrer que había presentado Miguel Carrillo. Representaba la foguereta una alegoría del comercio y de la industria y los grupos eran de casas anunciadoras, las figuras sueltas iban a estar distribuidas por las calles de la capital, es decir, no era un conjunto, la foguereta iba por un lado y los grupos anunciadores iban desperdigados por Alicante. En fin, lo delicado venía en que el hombre lo que decía es que como los gastos de esa foguera y de la figura de anunciadoras iba a ser superior
a los ingresos, al menos en ese año, solicitaba que se le concediera la exclusiva de esta publicidad durante 10 años, abonando los arbitrios pertinentes y demás. Entonces se decide no acceder a las pretensiones de Miguel Carrillo, se hace constar desde la alcaldía su denegación, pero bueno, aquí sale en defensa de su abuelo, Adriano Carrillo, el actual escultor alicantino, que él decía que, siendo justos, o sea, habría que decir, que esto no aparece por ningún lado, que la comisión lo que pasa es que no tenía dinero y que su abuelo lo que propuso era esta fórmula para poderla financiar. No sabemos a qué comisión se refiere, porque es el mismo año 31 que plantó la que hemos visto de la colmena y los zánganos, pero la cuestión está en que el hombre pues, empezó con una censura y terminó con una denegación. Veremos que mejor suerte tendría Adrián Carrillo, que él, aunque no empezó solo, cuando empezó a trabajar solo los últimos años, no tiene muchas hogueras, sí que sentó unas bases y marcó una tendencia en las hogueras de la época. Bien, Adrián Carrillo, alicantino, nacido en Alicante, estuvo 6 años en activo, plantó 8 hogueras, cosechó 3 primeros premios, uno de ellos en la máxima categoría y además con 2 ninos indultats. O sea, para tan corta carrera, pues los frutos fueron importantes. Hijo de Miguel Carrillo, tuvo como escuela la de su padre y cierta influencia de Daniel Bañuls, suficiente para dotarle de sobradas cualidades escultóricas, donde verdaderamente desarrolló toda su labor. Mientras estudiaba en el Instituto de Enseñanza Media, ya trabajaba en ratos libres en el taller de su padre, y su primer taller lo tuvo al principio en la calle San Carlos y luego lo trasladó a San Blas, en la calle Juan Ortega, donde trabajaba a destajo porque tenía un montón de compromisos y de encargos. Dominaba todas las facetas de la escultura: bronce, piedra, mármol, caliza, madera, incluso acero. Son representativos de su extensa producción, pues un relieve que hay en obras públicas, en la Junta de Obras del Puerto, hay en el Colegio de Huérfanos Ferroviarios, en la capilla del Instituto de Enseñanza Media, en la iglesia de San Gabriel, un San Gabriel que hay en la fachada, un relieve de mármol en lo que fue el Hotel Carton y bueno, un montón de obras repartidas dentro y fuera de la provincia de Alicante. Era republicano y creyente, y aunque era libre de servicio militar porque sus padres eran muy mayores, la guerra le impidió estudiar arquitectura, que era su vocación, y además le arrastró a Valencia y de hecho llegó a combatir con el rango de comisario en los frentes republicanos de Andalucía y Extremadura. Estas son algunas muestras de su obra, o sea, no puede ser más diversa: acero, mármol o la escultura convencional. Seguramente os sonará alguna, ¿no? Está, por ejemplo, abajo de la plaza de San Blas, donde están ahora remodelando. Como artista de fogueres, pues su aportación empieza en el 34, en colaboración con otros autores, y estaba siempre abierto a corrientes artísticas de la época, pero él le daba una vuelta de tuerca. La segunda etapa fue la que marcó tendencias, porque siempre se hablaba de que los ninots estaban llenos de vida y en un lugar apropiado dentro de la foguera. Y de hecho, en las pocas hogueras que construyó en la segunda etapa, del 45 al 47, tuvo 2 ninos indultats. Además, en años consecutivos, 46 y 47. El máximo logro fue la que tenéis en imagen, que luego hablaremos con tranquilidad, Cançons de Mona, que fue el primer premio de primera categoría en el 47 en Gabriel Miró, y además coincidió que fue su última obra. Lo que ejercería es un importante papel a continuación en el funcionamiento del gremio de artes plásticas como enlace con los artistas foguerers, y después fue designado durante muchas ocasiones jurado de hogueras y era abiertamente contrario a la barroquización que se estaba produciendo en el monumento. Pensar que ya entraron en liza pues Ramón Marco, que era mucho más barroco, Jaime Giner, en fin, artistas que no tenían mucho que ver en cuanto a estética con la época anterior, con la etapa anterior de hogueras. Padre de Adriano Carrillo, que es continuador de la saga de escultores, pero que nunca se ha decantado por el arte foguerero. Bien, su primera obra fue esta, que la hizo en colaboración con José Barahona y con Antonio Esplá, fue en la actual Calvo Sotelo, entonces se denominaba Plaza 14 de Abril, estamos en el año 34, se llama El puñado de rosas.
No hay boceto, no se conserva. Plantó, pues donde ahora, entre el tramo entre la calle Canalejas y la avenida Doctor Gadea. Fue primera hoguera ya un premio, tercer premio de categoría A, estaba dotado con 500 pesetas, era de planta rectangular, las dimensiones eran importantes, 18,5 metros de altura en esa época ya era una hoguera grande, y 8 por 16 metros de base, pues no está nada mal. La solicitud adelantaba que se trataba a criticar escenas locales inspiradas en títulos de las obras del foguerer mayor de la hoguera, Plaza del 14 de Abril, que era don Carlos Arniches, y de hecho por eso ponen en el lateral Alacant a Arniches. El número extraordinario de fogueres del tío Q pues, recoge una explicación muy escueta que dice que como el foguerer mayor de esta foguera es Arniches, pues le tributan este honor. Son personajes de las obras de Arniches y ya digo que lo que hacían era crítica local. No está descrito en ningún lado, entonces tampoco he podido explayarme en ello, ¿no? Esta es la hoguera en su totalidad, una hoguera de dimensiones verdaderamente grandes para la época. Y si os fijáis, ya los ninots eran muy elaborados, muy elaborados. Bien, vamos a hacer ahora veréis por qué, un paréntesis para introducir a Pedro Valdés Nájer. Para mí ha sido una sorpresa este hombre. Este hombre era sajeño, era de Sax. Nada más trabajó un año y nada más plantó 2 hogueras con Adrián Carrillo. Pero vaya 2 hogueras. Había estudiado en la Academia de Bellas Artes de San Carlos, en Valencia, y fue también, estudió con Calcaño en la Regia Academia Belarti de Roma. Se vio obligado a participar también como combatiente en la Guerra Civil, en el Ejército Republicano, en Almansa, a última hora, ya en el 36. Se llevó una medalla de oro y 3 de plata en exposiciones provinciales de Alicante. Fue profesor de anatomía artística en la Escuela Sindical de Bellas Artes de Alicante, entre otros cargos y destinos que por no enrollarme no los he puesto aquí. Esta pintura es de él, obviamente es un autorretrato dedicado a su hija. Tiene un estilo lleno de luz, sobre todo los bodegones y las composiciones paisajísticas y costumbristas. Pintaba mucho sobre su pueblo, sobre Sax, ahora veréis una de sus obras, y era muy minucioso y muy preciso al hablar de la naturaleza y de la vida rural. Esta es una de sus obras más conocidas. Es muy curioso porque normalmente no firmaba, sino que se pintaba dentro de los cuadros. ¿Lo veis? Bien, esta es otra de sus obras, porque otra faceta importante de su arte fueron vinculados a la Iglesia y a las fiestas, como ahora veremos en Hogueras en el año 35. Este retablo en concreto está en la iglesia parroquial de Sax. Y bueno, esto está en el Museo Villa de Sax. Este es él, ese es el castillo de Tabarca, y lo de la derecha es parte de un boceto que yo desconocía, de la hoguera que plantó en el año 35 en la Rambla con Adrián Carrillo, que es esta. El diseño era de Valdés, no era de Carrillo, se llamaba La Isla Olvidada, estaba al inicio de la avenida Méndez Núñez, abajo del todo, categoría B, esas son las dimensiones, primer premio de turismo, 2 hogueras, 2 premios. La explicación del título era obvia, se refiere esta hoguera a lo olvidada que se tiene la isla. Esta era la tarjeta de estas que hacía la imprenta Lucentum con publicidad en la parte de detrás. Y la solicitud de planta lo que viene a decir es que el motivo de la hoguera es mostrar el abandono y el olvido en que se encontraba la isla de Tabarca, ¿no? O Lilla, como decimos los alicantinos. El desarrollo de la hoguera era un contraste. La isla tal como era, en un lado, cuando Carlos III la urbanizó, la fortificó, y después de 2 siglos, pues que no había ni siquiera refugio para los pescadores que les protegiera de las tormentas y salvara las barcas que se ponían en peligro cuando la única riqueza que poseían era sus barcas para pescar, ¿no? Entonces, entre ambos laterales está Alicante, tenéis arriba a la izquierda, en un trono, y está recibiendo a 2 habitantes de la isla que están pidiendo protección. Ahora vamos a ver las 2 caras. En esta cara es la parte, digamos, antigua,
buscando los trozos bellos y característicos de la isla, y hay 3 escenas. El torreón, con un trovador que va a dar la serenata a su bella, luego lo veremos en grande. Un centinela en la puerta de la muralla, como parte, digamos, guerrera. Y un puerto que existió y que hoy día, es decir, en el 35, pues no se había vuelto a hacer, estaba prácticamente semidestruido, lo que conocemos como el Port Vell en la isla. Y bueno, pues estas escenas representaban la época floreciente de la isla. Entonces, aquí lo tenemos ampliado, tenemos al trovador y al torreón, al centinela delante de la puerta de San Rafael, el puerto antiguo, y en la otra parte, pues, las miserias y las calamidades que se estaban pasando los pescadores, porque ya hasta los viejos tenían que trabajar y exponerse a los peligros del mar, ¿no? El fuerte viento hacía que muchas veces varar el barco fuera muy difícil y no era extraño ver a una mujer que estuviera esperando a su hijo con un nieto en sus brazos. Y también, pues, lo que hasta hace relativamente poco tiempo sucedía, el hombre que tiene a la mujer enferma no tiene médico que ponga remedio a su dolencia y tener que trasladarla a Santa Pola si el tiempo lo permitía. Y hay también 2 figuras, las veremos al final, que es la conciencia que está persiguiendo a un hombre que dice que es el causante de lo que pasa en la isla, que huye como que no quiere la cosa, desentendiéndose del asunto. Nos vemos esta segunda parte en grande y tenemos ahí, pues, a un viejo reparando redes y enseñando al nieto, a una mujer con el nieto en los brazos, pues esperando la llegada de su hijo, y aquí a un hombre, pues, desesperado porque tiene a la mujer enferma y no encuentra el modo de que haya un médico que le atienda. Y en esta fotografía vemos esas 2 figuras de la conciencia persiguiendo al que se desentiende de la isla. Bueno, pues el proyecto era íntegro de Valdés, aunque la construcción fuera fundamentalmente de Adrián Carrillo. Bien, este mismo año 35, también con Pedro Valdés, Adrián Carrillo planta, en este caso es un proyecto conjunto, Alicante Ideal, en la Plaza Hernán Cortés, categoría B, algo más pequeña que la anterior, era triangular. En el cruce de las calles Las Navas y Aranjuez, que es la actual periodista Pirula Arderius. Lo mismo, hay prácticamente lo que lo define alude esta foguera a la ciudad ideal de Alicante y que más bien parece una quimera. Y en la primera cara habla de la necesidad que tiene en Alicante y en particular el barrio de purgar al vecindario de bares de camareras, casas de prostitución, queriendo situar a toda esta gentecita en un barrio que dijéramos que sería como el barrio chino que poseen todas las ciudades bien saneadas. La segunda cara se refiere al proyecto de urbanización de la calle Torrijos, que es ahora mismo Susana, lo que era Camada, lo diré, César Elguezábal, no me acuerdo cómo se llama actualmente, Susana Navarro creo que es o algo así, que debían prolongarla hasta Gabriel Miró, un proyecto de urbanización de todo Alicante, ¿no? La tercera representa una fuente del saber donde se dirigen 3 representaciones del arte, la ciencia y el trabajo por indicación de una figura que es Encarnación de Alicante. Estas son 2 de las caras. Aquí vemos, bueno, pues el callejón con todos los bares de mala fama, y aquí las 3 artes dirigiéndose a la fuente del saber. Bueno, pues pasamos la Guerra Civil y, bueno, hay un proyecto, lo habréis visto ya en otras charlas, que como le había llevado al exilio o a la cárcel a muchos artistas intelectuales en los años 30, pues no los valoraba ni la prensa, ni las instituciones, ni se les contrataba, ni nada. Con el tiempo se fueron haciendo distintas tertulias, algunas de ellas en sitios pues, como el estudio de Gastón Castelló, y en el 44 surge la posibilidad, a iniciativa de este grupo, de colaborar con la Comisión Plaza del Puente, que no podía plantar directamente. Entonces quisieron, pues entre un grupo de ellos,
hacerles una hoguera. Entonces, de esta manera salió la foguera colectiva Plaza del Puente, del actual Puente Villavieja, y todos estos fueron los que colaboraron. Pues Abad Miró, Manuel Albert, Melchor Aracil, Daniel Bañuls, Adrián Carrillo, Gastón Castelló, Manuel González Santana, Gutiérrez y Varela. Se llama Cuidado con nuestro barrio y se llevó tercer premio de categoría B. Le vendría muy bien al distrito. Esta es la foto un poco más ampliada. Y bueno, tenía dos grandes lienzos, las llástimes que llamaban entonces, ¿no? Uno era de Melchor Aracil y otro de Emilio Varela, este en concreto es de Melchor Aracil, y explicaba que si reformaban, o sea, que si reformando el barrio iban a quitarle toda la gracia al barrio principal de Alicante, digamos, ¿no? Colaboró también Rodríguez Albert, componiendo música para una letrilla de Eduardo Irles Garrigós, que decía todo esto, pero que bueno, está sintetizado en las 4 líneas. Vila Bella, tens en la plaça del Pont entre el Castell y la Mar, d'Alacant, el noble cor. Y ya pasamos a esta segunda etapa, donde sí marcó estilo Adrián Carrillo en solitario. No tengo fotos de todas las hogueras porque son unos años que faltan mucha información en el archivo municipal, pero bueno, la primera de ellas fue en Gabriel Miró en el 45, Costumbres de ayer y de hoy. No hay expediente en el archivo municipal, plantó en la calle Ojeda con la plaza Gabriel Miró. Otro premio, primer premio de categoría B, 600 pesetas. La explicación, la única que he encontrado, es en la revista oficial de la Hogueras de San Juan, y dice que, bueno, nostalgia de costumbres netamente alicantinas, que se han quedado esparcidas por el olvido y por el tiempo y que han llegado a nosotros como piezas de museo, ¿no? Habla del Porrat de la Candelaria, las fiestas de Carrer y dónde está el ayer espiritual y genuinamente nuestro. Y habla de que son como pétalos de una flor deshojada que perdieron su aroma y su color. Bien, el año siguiente, en el 45, el mismo año, 45, ya digo que no hay expedientes en el archivo municipal, plantó para San Antón Alto tot per Alacant, según el llibret, categoría B, en el cruce de las calles Valencia y San Carlos, y explica así el llibret. Dice que es un carro simbólico en forma de hoguera, o sea, el carro es una hoguera, si os dais cuenta, que representa nuestras fiestas, que está conducido por un alicantino y que arrolla cuantos obstáculos se interpongan en su camino. En el remate está apoyada en el escudo de nuestra ciudad una mujer alicantina que está sonriendo. Hay fotografía, ahora la veremos. Y en los bajos, en las escenas de los bajos, se habla de las dificultades de todas las comisiones de hogueras para cumplir su cometido. Hay unas figuras que meditan sobre el estado decadente de la fiesta, por esta época cuando se estuvo valorando la posibilidad de que dejaran incluso de plantarse hogueras. Ya hubo una charla que di sobre ese año en concreto, donde estuvieron metidas el tema de la desaparición de las barracas. Hay una figura en la parte de detrás, que es una figura que está orinando en la hoguera y que representa a todos aquellos que después de no prestar ayuda, de no colaborar con la hoguera, encima se critican y se vanaglorian de no haberlo hecho. Y recoge pues, el verdadero significado de estas hogueras, que es acoger con cariño la consigna Tot per Alacant, que es el título de la hoguera. Esta es la única fotografía que se conserva, no es muy buena, pero bueno, veis el eje central de la hoguera, que es ese carro en forma de hoguera, con el alicantino y arriba la alicantina, y bueno, arrollando a las dificultades, que están representadas por ese ninot de la izquierda. Esto es lo que decía, el eje central. Y ahí, si os fijáis, como os he dicho que aludía a las dificultades que tenían las comisiones para lograr su cometido, pues está llamando a la puerta y le están tirando un cubo de agua. Bien, al año siguiente, en el 46, plantó en la plaza de Gabriel Miró, fue digamos, su comisión estrella. No cal que amarreu els gats, según el llibret. No hay expedientes del 46 tampoco, pero ahí tenemos. Primer premio de segunda categoría, otra vez, 1.000 pesetas, y el ninot indultat del grupo de las hilanderas, que no lo he encontrado en este pequeño boceto que hay, porque no hay... Sí, hay fotografía, pero tampoco aparece.
Bien, explica el llibret que rememora nuestras costumbres marinas, la pesquera de, bueno, el valenciano, el lluç, el moll, el sardina, el llobarro, la palaya, el polp, el gall, la almeja. Dicen que ya no se vende pescado por las calles porque no es elegante pregonar a voz en grito, que son esas dos escenas. Y que, bueno, pues que para pescar a los que compraran, pues que eran ellas las que iban a pescarlos, lo pone entre comillas. Dice que lo perdemos todo, que hasta nuestros refranes mejores los íbamos viendo morir. Y dice que ni a San Joan Bacores vamos a saber decir. Y bueno, dice que aquí no se ve la pesca, aquí no hay más que negocios porque hay mucha gente fresca en sociedades y en socios, entre comillas. Y como el socio es un hacha, pues para el negocio en cuestión te disfraza la alacha y te dice que es boquerón, o sea, te da gato por liebre. Y si tú lo quieres lo tomas y si no quieres lo dejas, que no se reparten bromas ni se reparten lentejas. Esta es la fotografía, como veis hace alusión sobre todo a la pesca, pero bueno, pues no aparece aquí el grupo de las hilanderas, que es el Ninot Indultat. Sí que lo veremos en esta. Y esta es su última hoguera, en el año 47, también en la plaza de Gabriel Miró. No se conserva el expediente, pero aquí sí que he podido encontrar más información. Se llama Cançons de Mona, según el llibret. Primer premio de primera categoría y Ninot Indultat. Fijaros que, salvo en una, todas las hogueras han sido premiadas. La explicación en el libreto es muy extensa y empieza con una versión castellana, entre comillas, que dice que es una glosa satírica de las canciones que el pueblo ha cantado y canta durante la Pascua florida y toman cuerpo en diferentes actitudes de los personajes, pues avalados por fondos alusivos. Continúa luego en valenciano con tantas escenas como tradicionales canciones de mona y habla de todas estas. Que rode la mola, que torne a rodar. Les xiques del Harto se volen casar, que es ese grupo. En el dit, en la mama, en el colse y al cul li pegará, que es esa otra imagen de la derecha. A la run, cabezet de fum. Tiene mi tarara unas pantorrillas que parecen cañas de colgar morcillas. Que no me la encendrás en el pío, 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 que no me la encendrás en el pío, pío, pa. En fin, canciones que se cantaban entonces, ¿no? Y habla, canten les cançons de mona, en pau i infelicitat, mentre els traperlistes fan cases en l'esplanà. Pues hay estas dos buenísimas fotos de la hoguera, por delante y por detrás, y ese es el Ninot Indultat, una alicantina que están acicalando. A saber dónde estará el ninot ese ahora. Y bien, saltamos de una saga a otra, nos vamos a la saga de los Mingot y del primero que vamos a hablar, os llamará la atención lo de la decoradora, pero es que tiene mucho que ver esta saga con la decoradora. De hecho, siguen siendo dueños de la decoradora. José Mingot Cremades y este tal J. Corredor, que ahora hablaremos de él, pues nada más, tanto un año, pero en el ayuntamiento, aunque fuera con su comisión propia y demás. Esta es una fotografía de esa época de la decoradora. Recibió sus primeras lecciones de Lorenzo Pericas y de Lorenzo Casanova en su academia de pintura, o sea que era un hombre que estaba formado en pintura. Heredó de su padre, José Mingot Fuster, el establecimiento para materiales de Bellas Artes, la decoradora, que estaba en la calle Princesa, en la actual Rafael Altamira, aunque ahora ha cambiado, ahora está en la calle Canalejas, me parece, y tenía una sala contigua destinada a exposiciones. Fue la primera galería de arte privada que se creó en Alicante, pero paradójicamente tuvo por norma no acudir a exposiciones individuales ni colectivas, porque él sí que pintaba. Era amigo personal de Emilio Varela. En esas instalaciones empezó a pintar José Merced Furió, que si os acordáis pues fue uno de los autores de la tripleta vencedora del primer año, del tranvía de Benalúa. Era el padre de José Mingot Curs, que es el que veremos a continuación, y su única foguera la plantó con un tal J. Corredor que probablemente, por más vueltas que le he dado no lo he encontrado por ningún lado, pero parece ser que fue un pintor almeriense, nacido en 1889, coincidiría
la época, y tiene obras, pero por la zona de Almería y Jaén y todo esto. Pero no lo he podido confirmar, pero creo que van por ahí los tiros. Pues bien, la hoguera es esta, la Plaza de Alfonso XII, 1930, que aunque bueno, sería la actual hoguera oficial, pero entonces contaba con comisión propia. Mingo Cremades realmente fue el constructor porque el diseño fue de corredor y se llamaba 6 anys, 4 mesos y 13 días, que es lo que duró la dictadura de Primo de Rivera, y plantó frente a la fachada del ayuntamiento. En la solicitud hay una memoria en 2 partes. La primera hace referencia al conjunto de la hoguera. Dice que es una máquina apisonadora que lleva delante un mico, ahora lo veremos, que tiene debajo de la prensa una figura con una mujer del escudo de la nación entre las manos, ¿no? La prensa y la Constitución del 76, que estuvieron bajo el poder de la dictadura durante el periodo de permanencia, que es el título, 6 años, 4 meses y 13 días. La parte central está rodeada de escenas alusivas a la represión y al castigo a los políticos, la especulación de la peseta, la deuda contraída, los destierros impuestos. Y la segunda parte de la memoria, que son las pinturas del pedestal, que ahora las veremos, destaca una inscripción, que es 28 de enero de 1930, cuando termina la dictadura, con un sol saliendo por el horizonte bajo una piqueta demoledora, ¿no? Demoledora, perdón. Esta es la foto de la parte de atrás. Ahora veréis lo que significa eso de UP. Hay una censura que aparece además en los medios escritos, concretamente en el Diario de Alicante, y es que el lino del mono, el mico ese que había dicho, tenía que ser sustituido porque representaba al dictador mientras atropellaba la Constitución. Entonces, bueno, pues se sustituyó, como luego lo veremos. Fernández Torremocha, de hecho, escribía en el diario El Luchador del 21 de junio que, pues eso, que el lapso de tiempo que nos avergonzó ante el mundo de la dictadura, que la apisonadora aplastó a la Constitución, laminó a la prensa, destrozó leyes, derechos y dignidades, y que por eso estaba en quiebra la caja del Estado. Entonces, en síntesis, eso es lo que quería decir Fernández Torremocha, ¿no? Y la misma soberbia que elevara esta dictadura, pues la hizo reventar de orgullo. Entonces, esta UP es la Unión Patriótica, que era a lo que poco menos que obligaban a afiliarse a la gente, pues para favorecer a la dictadura, ¿no? Entonces, bueno, pues no es ni más ni menos que la cruz de la tumba de la Unión Patriótica. Este es el boceto inicial. Vemos al mico, vemos también cómo está aplastando a la Constitución con el escudo de España entre sus manos, el dictador emprendiéndola a cañonazos. Aquí tenemos la cruz que curiosamente la cambió de sitio, porque estaba inicialmente en la parte delantera de la apisonadora y luego, como hemos visto en la foto anterior, la puso detrás. Y la gente que se tenía que ir forzosamente al destierro, porque eran los que habían favorecido a la dictadura. Fijaros que firma J. Corredor. Esta foto me encanta, es preciosa. Aquí vemos que se le ha sustituido al mico, al mono, por una figura femenina. Vemos que el dictador no solamente no está encendiendo un cañón, porque el cañón haya desaparecido, la rueda esa es de la apisonadora, sino que además va de paisano, no va con un uniforme como iba en el boceto inicial. Y bueno, esta es una de las imágenes que hay en los zócalos, que es en la que hace referencia al sol naciente de la República, ¿no? Bueno, pues el llibret recoge además una por una todas las escenas. Está escrito íntegramente en valenciano por José Coloma Pellicer, que es el director del Tío Cook, y incluye al final la descripción de todas las pinturas del pedestal. Entonces habla de expulgar a los españoles y dejarlos pelados, que es lo que hacía la dictadura, fabricar partidarios de la UP, que era lo que aparece luego que ha sido enterrada, ¿no? Hablaba también del tren de Alcoy a Alicante
que era una mina de billetes, pero que al final esos billetes no iban a parar donde debían porque jamás se construyó. Y el Sol de la Libertad, que es el nacimiento de la República y la piqueta destructora de la dictadura. Entonces, hay bocetos de todas las imágenes. Fijaros, boceto completísimo. Aquí es, bueno, pues el asalto a mano armada que se hacía al alicantino. Muchas veces tenía que cerrar el negocio y pegarse un tiro. Muy bestia, por cierto, ¿no? Aquí la afiliación forzosa a la UP, con la porra en la mano para que ninguno se escape. Aquí, pues el dinero se iba desviando por un sitio y el tren a Alcoy jamás se realizó. O la famosa de la piqueta, con la fecha del 28 de enero del 30, que es cuando termina la dictadura. Una explicación amplísima para la única hoguera que plantó Mingot Cremades. Este es el hijo, José Mingot Kurs. Plantó 2 años y nada más plantó 2 fogueretes, pero son 2 fogueretes muy significativas y muy simpáticas. Hijo de Mingot Cremades, fue autodidacta, dibujaba y pintaba por afición. Regentaría la decoradora cuando falleció su padre. De hecho, el hijo de este es el actual propietario de la decoradora. Nunca pintó un cuadro, pero tenía fama de tener mucho olfato para el arte y gozó de gran reconocimiento entre los propios artistas. Él organizaba lo que llamaba las tertulias de la trastienda, que era un punto de encuentro de generaciones de artistas, de alicantinos, ahora veremos quiénes. Unos impartían magisterio y otros aprendían. Y bueno, pues entre todos los que gozaban de su amistad, pues nada menos que Emilio Varela, Pastor Calpena, Javier Soler, Benjamín Palencia, González Santana, Pancho Cosío, Enrique Lledó, Gastón Castelló y Pérez Gil. Casi nada. Arcadio Blasco, ceramista de mucha miel, lo definía como una persona entrañable y que entendía muchísimo de pintura. Y fue uno de los pioneros de plantar fogueretes. Esto lo pongo porque en el año 29 la hoguera Santa Isabel no existía, pero había lo que se llamaba el Distrito Santa Isabel, que plantaba 3 hogueras. Plantaba Benito Pérez Galdós, Alfonso el Sabio y la foguereta Maestro Bretón, que es en concreto la que plantaba José Mingot. La primera de ellas es esta, el Castigo a la Avaricia. Estaba además, el Distrito Santa Isabel presentó por un lado la solicitud de plantar de las 2 hogueras grandes, de Benito Pérez Galdós y de Alfonso el Sabio, y esta estaba presentada en un expediente aparte. Se plantaba delante de su casa, en el número 10 de la calle Maestro Bretón, donde está el Hotel Goya, o estaba el Hotel Goya, más o menos, un poquito más abajo. Era, bueno, pues 5,5 metros de base y 4 y casi medio de altura. Este es el boceto visto en grande. ¿Veis? Abajo pone Santa Isabel, Maestro Bretón, Santa Isabel. Y está la fotografía, la más conocida. Hay otra, que es esta otra. Y bueno, pues la explicación que daba el llibret era, dice que es tan buena la intención que tiene este monumento, ¿no? que pronto se da cuenta la gente que ha comprendido que la ambición debe mirarse en el espejo, que en tanta salsa y pericia y esclavo de la justicia ha compuesto el tío Conil. Y es que el tío Conil era como le llamaban a José Mingot, era el apodo que tenía José Mingot. Y bueno, el castigo a la avaricia, pues todos los que se pasaban, los que vendían por encima de su precio y tal, pues que iban a acabar entre rejas, ni más ni menos. Al año siguiente, en el mismo sitio, fijaros que, bueno, ahora lo veréis en la foto, se ve el número 10 perfectamente en la puerta, Les delicias del estiu, y en alguna publicación aparece como molestias del café. En este caso era frente al número 14 de la calle Maestro Bretón, y el conjunto era una terraza de un café en la explanada, donde aparece una persona tomando un refresco en un velador. Hay una mujer también tomando el fresco, entre comillas, porque en este caso se ha olvidado de agacharse un poco la falda, y hay un muchacho que está ahí mirando atentamente a ver qué ve,
con un banco enfrente de la muchacha, pues pasando las horas muertas. Y alrededor el personaje central, pues un montón de ninots, un camarero, un vendedor de loterías, un limpiabotas, un mendigo, vendedor de periódicos, niños, en fin, todos aquellos que hacían imposible el disfrutar tranquilamente de una velada de café en la explanada al lado de la brisa del mar, ¿no? Esta es la fotografía. Y bueno, pues aquí tenemos a la señora ahí peripuesta, al que no pierde comba, y algunos de los personajes que se pueden reconocer, pues el camarero, la vendedora de loterías, los otros son más difícilmente reconocibles. Y luego vamos al tercero de los Mingot, que yo no tengo ni siquiera seguro que sea pariente, pero es que es mucha casualidad. No he encontrado tampoco imagen, estuvo 4 años en activo, plantó una foguereta y 3 ninots de carrers. No queda claro el parentesco, pero es muy probable por las mismas fechas y por la cercanía de lugares. Como los ninots de carrer, pues normalmente eran vecinos o aficionados, como ahora, solo que ahora, al haber concurso, pues lógicamente aparecen más datos, pues entonces era improbable conseguir datos biográficos, aunque sí que empezaron a premiarse los ninots de carrer entonces, pero bueno, no hay más datos de Mariano. Se da la coincidencia de que en 1930 además plantarían los 3. Fue el único año que lo hizo el padre, Mingot Cremades, el último que lo hizo el hijo, Mingot Kurs, y el primero que plantaría Mariano Mingot. Entonces me parece mucha casualidad como para que no haya un parentesco. Este es el primero de los bueno, en este caso una foguereta, y el más conocido además, Esta noche me emborracho. También hay otro sitio donde aparecen como La invasión del gaucho, frente al domicilio donde vivía Mariano Mingot, en el número 40 de Benito Pérez Galdós. Si lo veis, está muy cerca de Maestro Bretón. Esta es la fotografía, y lo que explica la foguereta es bueno, un joven tanguista que está decrépito, está vestido de gaucho por eso, un pollo que hay frente a un cabaret que encarna una de las pasadas ilusiones, que por su edad ya no tiene plumas. El niño trasnochador, refiriéndose al gaucho, piensa emborracharse para olvidar, y la mejor manera es al pie del farol. Y mientras, en el gallinero, que pone la palabra cabaret, sigue la juerga, y en los laterales se representan las distintas fases del baile del tango. El asunto completo representa el tango que se llama así, Esta noche me emborracho, y de ahí el nombre de la foguereta. Bien, al año siguiente plantó Abor el Escremar, lo mismo, enfrente de su casa. Fue segundo premio de ninots de carrer. Este es el primer año que se convocaron premios de ninots de carrer. Se llevó 50 pesetas. ¿Y dónde está la diferencia? Bueno, pues entonces se consideraba una foguereta si tenía un pedestal, digamos, un zócalo en la parte de abajo, y si los ninots estaban plantados directamente en el suelo, eran ninots de carrer. Esa era la única diferencia que entonces se marcaba. Representaba un grupo de 3 personas, al parecer una familia, ¿no?, que se dirigen a la crema. No hay más que decir. Al año siguiente, fijaros que esto podía ser perfectamente una foguereta, pero son ninots de carrer, por la misma razón, porque no están encima de un pedestal. Se llama Pernedura les Fogueres, Carabassa le han donat, en el mismo sitio, enfrente de su casa. Esas eran las dimensiones de la casa, es decir, casi tamaño natural. Los ninots eran tamaño natural, y la explicación la dice el propio lema. O sea, por no llevar a las hogueras le dan calabazas, ni más ni menos. En el boceto hay 3 ninots de tamaño natural, que es el grupo de la vieja que está sentada en la puerta y la pareja, que, ya digo, bien podría haber sido presentado como foguereta de haberse plantado sobre una base en vez de en el suelo, pero bueno, fue catalogado como grupo de ninots. Este es el boceto donde, fijaros que pone las dimensiones uno por uno de todos los ninots, y que le está dando calabazas. Es de ahí el nombre de la hoguera, ¿no? De la hoguera, perdón, del grupo de ninots. Bien, y en el 36, hay un salto de años, planta María de la O. Grupo de ninots, y sin embargo tiene pedestal.
Bueno, pues ahora veréis que ni una cosa ni la otra. La catalogaron de hoguera infantil. ¿Por qué? Porque los ninos eran más pequeños que el tamaño natural, ni más ni menos. Esas eran las dimensiones que tenía en total. Representaba un guitarrista, ahí tenéis también las dimensiones, bueno, 0,95, la veladora de un metro, y lo que están es, bueno, pues cantando y tocando la copla María de la O. Y en esta ocasión, aun teniendo una base, pues fue catalogado como foguera infantil, pues muy probablemente porque los niños eran más pequeños del tamaño natural. Esos eran los criterios que se utilizaban entonces. Entonces las hogueras infantiles ni existían realmente como tales, las catalogaban como querían. Muchas veces las hogueras infantiles te dejaban una leyenda que no era precisamente muy infantil y eran bueno, la forma en que algunos adultos utilizaban pues para poner sus críticas y sus cosas, ¿no? Bien, y pasamos a la última saga, si es que podemos llamar saga a dos hermanos, pero que, bueno, pues están ahí un poco en el olvido, en el anonimato, y aunque no fueran pues grandes triunfadores, nada por el estilo, no deja de tener su cosa, ¿no? Recuperar estas cosas antiguas, aunque no tengamos imágenes, aunque no tengamos datos. Bueno, del hermano mayor, de Manuel, sí. Y Manuel sí que hizo hogueras adultas, pero los dos empezaron con hogueras infantiles. El menor, Luis Rioja, solamente sabemos que nació en el 26, nada más, plantó un año, fue una hoguera infantil, y el hermano mayor, digamos, había nacido en el 21, sí estuvo 3 años en activo y plantó 4 hogueras, incluida una infantil. Era el hermano mayor de Luis, y este tuvo sus estudios. Este era escultor y pintor, había estudiado en la Escuela de Artes y Oficios de Alicante y de Sevilla y en la Academia de Bellas Artes de Madrid. Sin embargo, ha quedado ahí un poco en el anonimato, lo que pasa un poco con Valdés antes, ¿no? Cuando lo hemos descubierto y hemos visto que era un pedazo de artista como copa de un pino. Bueno, pues este hombre pues también tenía sus cosas. De hecho, fue profesor en la Escuela Profesional de Escultura y Pintura de la Escuela Salesiana de Sevilla, tal vez por eso es menos conocido aquí en Alicante. Presentó su obra en muchas exposiciones colectivas de pintura nacionales. Talló un nazareno que se conserva en la iglesia de Joda, en Jaén, y restauró el paso del Descendimiento en la iglesia de San Javier, de Murcia. ¿Y por qué era poco conocido en Alicante? Pues porque aquí era cartero. Aunque se dedicaba a la talla y al dibujo comercial, realmente aquí trabajaba como cartero. Entonces, su desarrollo profesional en escultura y pintura la había desarrollado en Sevilla, y tal vez por eso pues aquí ha quedado un poco en el anonimato. El menor, Luis, a los 10 años, sin título conocido, pues presentó una hoguera evidentemente infantil, dibujada por él. Ahora veréis también la escritura, que es claramente infantil. La plantó frente a su casa, en el número 11 de la entonces Plaza Baronesa de Satrústegui, que hoy es Paseo de Ramiro, o sea que entraría dentro de la demarcación de la actual foguera Plaza Santa María. Era muy pequeñita, 1 metro de base cuadrado por 1 metro de altura. Era una escena de playa, con las casetas del vestuario, ahora veremos, lo he ampliado para que lo veáis, del Postiguet, pues niños, un barco, en fin, una hoguera infantil. Tiene una pequeña explicación en el lado izquierdo del boceto que se lee muy mal. Esto es un poco ampliado, ahí estaba la explicación. Y bueno, pues vemos eso, las casetas del Postiguet, vemos un barco, en fin. Este es el escrito que hace. Mira que pone que tiene 10 años y firma Luis Rioja, pero se le iba totalmente la escritura, ¿no? Ahora veréis, porque bueno, el texto no lo vamos a leer entero, pero hace una hoguera también el hermano este mismo año y el texto es idéntico. Lo mismo, lo único que cambia es los años y la firma. Lo que pasa es que con la letra del otro, que era un poquito más mayor, ¿no? Esta es la que hizo Manuel Rioja, 14 años tenía entonces. El funicular y el urinario, también en el mismo sitio, una al lado de otra, frente al número 11 de la Plaza Baronesa de Satrústegui. Esta era más alta, pero de base igual, 1 metro por 1 metro. Y la pequeña explicación manuscrita, que ahora la veremos también, dice que se refiere a 2 críticas, la del proyecto tan famoso del funicular, que se lo habréis visto representado un montón de veces en hogueras de la época e incluso más tarde, y en la otra una crítica del urinario de la playa,
que dice que por su tipo se ha hecho popular. Bueno, eso es lo que escribe él, ¿no? Esa es la solicitud de planta y tiene, ya digo, exactamente el mismo texto que su hermano, lo único que cambia es que pone 14 años y que firma Manuel Rioja en lugar de Luis Rioja. Esta es la explicación manuscrita, pone falla, sí. Y aquí en la base están las dos escenas descritas, la estación, la funicular estación y el urinario de la playa del Postiguet. Hay que ver quién le metería en la cabeza al crío que hiciera una crítica del urinario, ¿no? Pero, en fin, lo de la funicular todavía. Pues bien, Manuel reaparece de repente en los años 40 y planta 3 hogueras. No hay fotografías, son hogueras poco conocidas. Encima coincide que en los años que plantó no hay expedientes en el archivo municipal y únicamente ha habido manera de conseguir pues, estos bocetos de las hogueras oficiales o de revistas de la época. Se llamaba Alicante Antiguo, según la revista oficial del año 45. No se conservan, ya digo, los expedientes en el archivo municipal del año 45, plantó en categoría B, en el centro de la Plaza del Carmen, y la explicación que aparece en la revista oficial son sugerencias sobre el pasado remoto de la ciudad y pues, ciertos aspectos de la ciudad del presente, con fino humorismo, la dificultad de ciertos servicios públicos, pues, en fin, una serie de símbolos, ¿no? El farol de gas, el que pende desmayado, melancólico, un candil, refiriéndose a la poca iluminación que tenía entonces el distrito de las zonas de la Plaza del Carmen y Plaza de San Agustín, que es la actual Plaza de Quijano. La segunda de las hogueras fue el mismo año. Curiosamente, de repente arranca y planta 2 hogueras. Sueño del barrio, en Pozo de Admoreu, según la revista oficial. También veis que son hogueras muy sencillitas, o sea, son un panel y unos cuantos ninots. Ya digo que no se conservan expedientes. También plantó en categoría B, en este caso en el cruce de calles Pozo y Empecinado. Y la explicación que aparece siempre en la revista oficial es pues un poco lo mismo que en el otro caso, ¿no? En el caso de Carmen San Agustín, lo que el populoso barrio quisiera que desapareciera, como son las calles escalonadas, las fuentes que son rincones de charla y de aseo habría que ponerlo entre comillas, y lo que se quisiera para el barrio, una avenida, en Pozo de Admoreu, y me contaréis qué avenida podría hacerse, que hay un solar que querrían verlo convertido en teatro, también habla del tema funicular, de tener algunos jardines, y todo ello pues, hecho con humor y arquitectura, pone la explicación. Y la tercera y última fue 2 años después, para General Primo de Rivera, Camarada Maciá, que es pues, más o menos donde está la zona de la Plaza de San Cristóbal, una hoguera que desapareció después de muchos años plantando. Se llamaba El Honor, en este caso según la revista Charamita y Tambor, porque el año 47 la revista oficial no da datos, curiosamente. Tampoco se conservan expedientes en el archivo municipal del año 47, entonces que es muy difícil cómo se va a conocer la obra de este hombre si no hay constancia casi por ningún lado. Y la explicación que da esta revista es que en el campo del honor pues, los abuelos morían en guerras, duelos y amor, que hoy el campo del honor es el deporte, el tabaco rubio, el descote, habla del hockey, del boxeo y del ciclismo, y que por una mujer hoy en día no se tiene miramiento ni se le cede el asiento cuando viaja de puesto, viaja en tranvía. Y no sabemos más. Bueno, pues por lo menos queda testimonio de un hombre que plantó sus hogueras en su época, que fue un gran desconocido en Alicante, pero sin embargo pues en Sevilla era una eminencia y profesor. Y hasta ahí hemos llegado por hoy. Así que si tenéis alguna pregunta o queréis comentar alguna cosa, pues a tiempo estamos. Y si no, pues... No he podido venir completo y no te preocupes. quería pues, agradecerte que nos volvamos a lanzar en este segundo ciclo del legado del efímero y que nos va a llevar realmente este año a descubrir nuevas
a veces no se pueden encontrar datos. Conocidos y Sí. que vale la pena que la ciudad caiga entre los mejores. Muy bien, gracias. Pues el mes de marzo, no recuerdo exactamente la fecha, pues hablaremos de los inicios de una saga inmensa de constructores alicantinos, los Capella. Y hablaremos fundamentalmente del padre y de dos de los tres hijos, porque cuando Juan Capella empezó a trabajar en solitario fue ya a finales de los 50, primeros de los 60, y necesitaría nada más una charla para él solo. Entonces, por eso le he llamado los inicios del arte de los Capella, que lo veremos en marzo. Pues muchas gracias.